Y estamos con un caro amigo joven, pero que está luchando al parecer por esta cuestión de las negociaciones con la Argentina respecto al cruce de nuestras embarcaciones por la hidrovía y que ¿cómo que se llama todo ese operativo? Los barcos, ¿cómo se llama? Los armadores. Sí, las barcazas, que no paguen tanto fee, tanta cuota, no sé cómo se dice Peaje. eso, tanto peaje. Entonces, pero esto viene de larga data. Yo le pregunto a Raúl Valdés si mejoró algo esta historia o se sigue dando vueltas como la noria sobre el mismo tema y no se avanza. Porque he visto que se fue el canciller paraguayo, se fue a, creo que Buenos Aires, y después se va a ir a Montevideo, porque él quiere ser secretario general de la OEA, pues. Entonces, por supuesto que ya tiró la toalla respecto a este tema, que es capital para nosotros, ya no hace caso, y él está haciendo su carrera personal nomás. Él quiere llegar a ser secretario de la OEA, nuestro canciller. Imagínense, así estamos nosotros. Y se intensifican mientras tanto las labores de dragado ante la bajante extrema de los ríos. Hay un estiaje tremendo y a solo 2 centímetros de romper el récord de bajante está el río Paraguay. A solo 2 centímetros de romper el récord de bajante. ¿Cómo se hace con todas estas embarcaciones? Querido Raúl Valdés, porque tienen que surcar por decir algo, para no decir atropellar los montículos de piedra y esas cosas. ¿Cómo hacen estas embarcaciones para deslizarse o qué sé yo, no sé, para desplazarse? ¿Cómo te va? Buen ¿Cómo día. estás, Bruno? Gracias por Buen estar día. acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, efectivamente estamos en una situación realmente crítica y estos son los momentos en donde resaltan aún más las deficiencias que tiene la vía navegable troncal o la hidrovía o el río Paraguay, en este caso preciso, porque el Paraná también está complicado. Y efectivamente hay zonas en donde debido a los pasos rocosos ya es impracticable la navegación. Por lo tanto, hay embarcaciones que se encuentran paradas para no justamente poner en riesgo las condiciones operacionales de esas embarcaciones. Y existen zonas en donde básicamente no se puede ya o se puede navegar con muy reducido calado que impacta directamente a todo el sistema de transporte con una capacidad reducida, con mayores eso tiempos. dijiste, reducido calado y por ende la carga de esas Correcto. barcazas es mínima, porque no pueden cargar porque si no se va más al fondo y como no hay agua, entonces más rápidamente va a chocar esa embarcación con alguna cuestión Con el lecho rocosa. rocoso, Claro, con el lecho de arena. claro. ¿Y cómo se maneja esto? Ustedes comercialmente, digo, las empresas que están asociadas a CAFIM, porque Raúl Valdés es presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, CAFIM. ¿Cuál es el sentir de estos empresarios fluviales y marítimos respecto a cómo están las aguas? O sea, la escasez de agua de nuestros ríos y ellos tienen compromisos, ¿verdad? Porque tienen que llevar granos, cuestiones que tengan que ver con los combustible, también esta cuestión del hierro, el acero, no sé qué cosa. Mineral de hierro. Todo eso tienen que transportar. ¿Y cómo hacen estas embarcaciones? Primero, es importante hablar de las medidas de mitigación que fueron tomadas ya con mucha anticipación. Hoy en día podemos decir que con los niveles del río actuales, 3 años atrás hubiese sido imposible navegar en condiciones razonables como la estamos haciendo todavía o lo estamos haciendo todavía ahora. Esas medidas se basan básicamente en los dragados de mantenimiento en cooperación con los dragadores o las contratistas a través del Ministerio de Obras Públicas. Básicamente los usuarios le dicen en dónde están los problemas de sedimentación y las dragadoras van
a esos puntos más críticos. O sea, eso está haciendo, ese trabajo es un trabajo habitual del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Desde el año 2021 que hay un contrato de dragado de emergencia que se viene ejecutando a lo largo y ancho del río Paraguay, en territorio soberano del río Paraguay. Sí. Y se viene trabajando en más de 50 pasos y más de 2.500.000 metros cúbicos. Se ha logrado corregir o mitigar esta situación en los pasos con fondo de arena. El problema está en los pasos con fondo de piedra en este momento. Claro, que eso es mucho más difícil. Exacto. ¿Y esos pasos existen en el Paraná dentro del territorio argentino, por ejemplo? Existen, pero no son las determinantes o limitantes más críticas. Realmente los problemas más críticos los tenemos aquí sobre el río Paraguay, que es en donde las embarcaciones con estos niveles del río ya básicamente no pueden navegar con calados superiores y eso afecta al resto, ¿no? Y esas embarcaciones con bandera argentina, ¿ingresan muchas de ellas a aguas paraguayas, a territorio paraguayo o no? La verdad es que cada día son menos embarcaciones de bandera argentina. La flota fluvial argentina es básicamente inexistente en este momento. No entra, porque antes entraban barcos con bandera argentina. De Yo te hecho- hablo de hace mucho. de hecho que cuando en algún- funcionaba el puerto de Asunción, justamente, ¿verdad? Sí, en algún momento la flota mercante fluvial argentina incluso fue la más representativa de toda la región, pero eso se fue extinguiendo a lo largo de los años. Paraguay supo también cómo incentivar o estimular las inversiones de nuestro país a través de la Marina Mercante Paraguaya, y hoy en día casi el 95% de toda la flota de la hidrovía es paraguaya 95%. o más. O y sea, cada bueno, día son menos embarcaciones argentinas las que Y están bueno, operando. no, yo te hacía esa pregunta porque así como nos cobran a nosotros, o sea, hay que pagar un fee, un canon o un peaje a estas embarcaciones paraguayas cuando cruzan por el territorio argentino. Yo quiero saber si aquella embarcación argentina es también cobrada acá, digamos, se paga algo porque viene a territorio paraguayo, a las aguas en territorio paraguayo. Esa nomás es mi pregunta. No, y tampoco las paraguayas. El Estado paraguayo hasta el momento no está cobrando ninguna tasa de retribución por las obras que viene O sea, realizando. nunca cobraron ningún fee a embarcaciones argentinas ingresando a aguas paraguayas. Nunca. Nunca. Qué notable. Y estos del sur, amigos del sur, hacen todo lo contrario. ¿Y cómo se está en estas historias de las negociaciones ahí? Porque no sé cuánto se pagan, cuánto, Se sigue... ¿cómo se llama? se fac- ¿Cuánto paga una embarcación paraguaya? ¿Cuál es el canon para cruzar por territorio argentino? Esa es mi pregunta. $1.47 por tonelada de registro neto. Esa resolución sigue vigente, no fue derogada. Las facturas se siguen emitiendo, pero en la gran mayoría no se está pagando. ¿Por qué? Porque existe un pacto No se está pagando. No se está pagando. ¿Por qué? Y O sea, pregunto por qué. porque hasta tanto se resolucione o se llega a una solución o un acuerdo de esta controversia, existe una especie de pacto de no agresión, un statu quo. Desde que asumió Milei, más o menos. Asumió el Milei y se viene cumpliendo. Esa es una buena noticia porque no hubo interdicciones, no hubo detenciones de embarcaciones paraguayas por falta Que de sí pago. hubo en la época de Alberto Y Fernández. recordarás que elevó a un conflicto diplomático casi sin precedentes entre Paraguay y Argentina en ese momento. Y Milei está en el gobierno, creo que desde enero. Sí, ¿verdad? desde Desde enero de este año. sí, ¿Verdad? exactamente. Oficialmente. Oficialmente. Me corregís, creo que sí. Es correcto. Desde O sea- diciembre creo, pero bueno, desde fin de año, inicios del año pasado. Es reciente. O sea, Milei es 2024, digamos. 2024. Desde el arranque de 2024, para ser más oficialmente eso. Y en todos estos meses, este es el octavo mes ya, noveno, tenemos septiembre, comienza, nunca hubo ningún tipo de discordia en ese aspecto. Se seguía, o sea, se seguía anotando lo que debe cada embarcación, pero no se daba el dinero oficialmente. ¿Es así? Exacto. No sé, yo me explico así, pero no sé cómo se dice eso. Correcto. Las facturas se emiten, Se emiten eso. pero no hay una exigibilidad del cobro de las facturas por medios legales en Argentina. Y por lo eso tanto, va en un, qué sé yo, al freezer va, ¿a dónde va eso? básicamente son rechazadas las facturas, pero la deuda se sigue acumulando.
pero con la intención de llegar a una resolución O final. sea, no hay dinero de por medio. No. Hay papeles. Hay papeles, documentos y Pero sin dinero de por medio. sin dinero. Y de repente una embarcación que se llama Don Juan, qué sé yo, pasó, no sé, 20 veces por ahí. La embarcación Don Juan debe 20 patacones, no sé, se pone así eso y se pone en el freezer. Eso Claro, para que- las facturas se siguen emitiendo, por lo tanto la deuda se sigue acumulando para el emisor de la factura, que es la administración argentina en este caso, y los armadores lo que hacen es rechazar. En la mayoría de los a casos, los armadores de Paraguay. los armadores de Paraguay, en la mayoría de los casos rechazan esas facturas, justamente resguardándose legalmente En sobre- ese pacto que hay de gobierno a gobierno. Exacto, y no existe una agresión en el medio, o sea, no hay exigibilidad, no hay embarcaciones detenidas por esa falta de pago. Como en el Con lo gobierno cual, de Fernández. En el gobierno de Fernández, por eso que existió, digamos, un ambiente no propicio para sentarse con nadie en ese momento. Sí, claro, por Entonces, supuesto. Bueno, y tarifa de Argentina respecto a la hidrovía solo afectará a buques oceánicos, afirma el presidente de CAFIM. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a otra tarifa de peaje de la misma hidrovía, Sí. desde Santa Fe al sur o al océano es una cosa, y de Santa Fe al norte, el tramo fluvial, es otra cosa. Nuestro problema es de Santa Fe al norte por el impasse que estamos teniendo desde hace ya casi 2 años con la Argentina, y ahora en estos meses surgió la intención del gobierno argentino de incrementar la tarifa de peaje que se viene cobrando hace más de 25 años para los buques oceánicos por la misma administración básicamente. Existe una intención de incrementar hasta el 60% de esa tarifa de peaje. Eso siempre se cobró entonces. Se cobró, y a la luz de los hechos hubo mejoras muy importantes en toda la región gracias a las inversiones, con sus luces y sus sombras y sus cuestionamientos, pero hubo mejoras importantes a través de ese peaje. Lo que pasa es que se viene cobrando desde el 2013, no hubo ningún ajuste de precios, y ahora el gobierno argentino tiene la intención de calzar ese ajuste con De aumentar, un aumento de de aumentar. 60%. Pero hay empresas argentinas que no están de acuerdo con eso. De hecho, que todo el sector, o básicamente el gran, el círculo rojo, como le dicen, que es el gran sector exportador, aceiteras, puertos de Argentina, no está de acuerdo con ese aumento porque implicaría subsidiar una deuda que se contrajo en la administración anterior con la empresa dragadora, y el sector privado no está en condiciones de subsidiar. Ahora, si existe una contraprestación que justifique ese aumento, claramente también el sector entiende que a través de las inversiones se logra la mejora de toda la vía navegable. Y eso es lo que se está discutiendo en este momento. Bueno, pero hay que poner, vamos a repasar rápidamente. El 95% dijiste de las embarcaciones que surcan las aguas del río Paraguay-Paraná con destino al océano, digamos. Estas embarcaciones de Santa Fe para acá tienen que pagar, digamos, un canon, ¿verdad? Por lo que sugirió o lo que organizó la Argentina desde el gobierno de Fernández. Correcto. Y ahora como que se neutralizó en parte desde que asumió Milei. No se cuantifica eso, o sea, se cuantifican papeles, pero no se exige el cobro. No se exige el cobro en moneda, en dinero, en cash. Bueno, pero ¿y por qué las empresas argentinas no están de acuerdo con la suba de impuestos de Santa Fe hasta el Océano Atlántico? Porque tengo entendido, me corregís, de que hay muchos intereses, o gran parte de esa flota con bandera paraguaya también pertenece a grupos argentinos. ¿Es así o no? En realidad hay que verlo de dos perspectivas diferentes. Perspectivas, sí. Son perspectivas muy diferentes. O sea, lo que es al sur afecta a buques oceánicos, básicamente a toda la mercadería que es llevada a China o a otras regiones del mundo que salen desde Argentina. No son embarcaciones fluviales, pero sí podrían afectar también a los productos paraguayos entrando o saliendo a través de esos puertos. Por ejemplo, el combustible que entra a través de puertos argentinos podrían pagar
un flete mayor debido a un peaje que se está cobrando a los buques oceánicos. El sector privado argentino está en contra de eso porque no encuentra una correlación entre el aumento del 60% y el servicio prestado. No, mi pregunta va. Vos dijiste recién, y todo el mundo dice, que el 95% de las embarcaciones que surcan las aguas del Paraná de la hidrovía pertenecen al Paraguay o tienen bandera paraguaya. Mi pregunta es, ¿hay intereses, digamos, argentinos también dentro de ese 95%? O sea, empresas grandes argentinas que invirtieron para que estas embarcaciones paraguayas dentro de su conglomerado sigan haciendo y transportando todo lo que van y vienen llevando adelante, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, correcto. O sea y también están entonces los intereses argentinos que se ven afectados, porque los intereses argentinos también se ven afectados si tienen que cada embarcación pagar un fee ahí, ¿o no es así? Y no solo eso, sino que aparte de haber capitales argentinos, brasileños, paraguayos, norteamericanos, europeos en general, casi el 30% del producto de insumo, de materia prima para la industria aceitera argentina es de origen paraguayo. Por lo tanto, afecta también a la industria argentina este tema del peaje, no solamente a la industria paraguaya. Entonces, hay intereses cruzados en todo sentido. ¿Y quiénes son los que desean que persista esta cuestión de cobrar un canon, un peaje que antes no estaba presupuestado ni nadie pagó nunca y de repente hace 2 años o 3 años comenzó esta historia? ¿Quiénes son los que están queriendo que eso se diluya, digamos, dentro del mundo argentino? ¿Hay interés de que eso dentro del mundo argentino, no del mundo de la Casa Rosada, del mundo argentino de empresarios que también utilizan esas barcazas para sus negocios respectivos? ¿Quieren que eso se diluya o no? Empecemos por la base de que las obras son necesarias. Es necesario invertir en la hidrovía para mejorar todo el sistema de tránsito. No solamente en la Argentina, sino que el caso paraguayo, brasileño. Pero vos dijiste antes que desde el 2021, me parece que dijiste, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene un sistema de, ¿cómo que se llama? Dragado permanentemente acá y a todo momento, en todo momento, ¿verdad? Correcto. Dentro del ejido de nuestras aguas territoriales. ¿Y por qué eso mismo no hace la Argentina? De hecho que lo venía haciendo... Sin cobrar nada, porque acá no se cobra. ¿Y por qué ellos tienen que cobrar? De hecho que lo venían haciendo, según ellos, se venía haciendo, pero no se estaba cobrando durante todo el tiempo que duró la concesión de más de 25 años. Y nosotros tampoco cobramos nada. Por eso, tampoco cobramos hasta ahora. No sabemos cómo va a ir. Yo creo que para las obras que son necesarias en la hidrovía, necesariamente tiene que haber un financiamiento a riesgo privado. Una reciprocidad. Y tiene que existir, porque es lo mismo que tengas una ruta y quieras poner la ruta en condiciones. ¿Cómo se financia eso? A través de una concesión. Peaje. Sí, peaje. Yo entiendo. Pero algo lógico. Algo razonable. Algo razonable. Tenga una contraprestación. Sí, entiendo. Porque el problema existe cuando te quieren cobrar sin contraprestación. Y ahí es donde el Paraguay se opone rotundamente a pagar un centavo sin una contraprestación de servicio. Lo que estamos discutiendo ahora es justamente el alcance de la eficacia de esos servicios o de esas contraprestaciones. Y como existe un ámbito para dialogar sin presiones externas, sin que te paren los barcos, sin que te pare la aduana o sin que te metan por todos lados presión, hoy existe un ámbito para discutir técnicamente cuáles son esas contraprestaciones. Y hay apertura también, eso es importante aclarar. Bueno, pero antes, también me corregís, antes en el gobierno de Fernández y antes del gobierno de Fernández, también exigía a la Argentina que cada embarcación paraguaya sea repuesta, digamos, con funcionarios argentinos para que ellos conduzcan esa embarcación en todo lo que va del río, de la hidrovía por parte territorial de Argentina. No sé si eso sigue vigente o no. Si de hecho que para embarcaciones paraguayas desde el año 1967 a través de un tratado bilateral entre la Argentina y el Paraguay
eso fue acordado en que prácticos paraguayos pueden navegar hasta el puerto de Buenos práctico, Aires. esa es la palabra que no me Si salía. bien existen algunas Bueno, no, diferencias pero todavía. estaban los prácticos argentinos porque tienen que subirse a la embarcación paraguaya. No, Vos eso- manejás un coche. eso ya no es. Raúl, te vas en el asiento de al lado porque entra el práctico Jaime a llevar tu coche. Es más o menos así. Así, pero para embarcaciones paraguayas no se aplica. Sí para bolivianas, sí para embarcaciones brasileñas, porque existe un tratado bilateral entre Argentina y Paraguay en donde podemos navegar sin contar con ese práctico Y de esas nacionalidad embarcaciones argentina. bolivianas y brasileñas van bajo la bandera paraguaya o no? Bajo la bandera brasileña o bajo la bandera argentina. Son boliviana, independientes. son independientes y necesitan contratar el servicio de practicaje. Prácticos. Exactamente, una vez que ingresan a territorio Y ahora jurisdiccional argentino. esa historia de los prácticos no está siendo presionada para las embarcaciones paraguayas. Tenemos diferencias, es cierto, tenemos diferencias en habilitación de prácticos, en reconocimiento de zona, o sea, son cuestiones que según nuestro entender no están relacionadas directamente con el tema del peaje, pero sí se utilizan como medidas, digamos, de presión adicional para solucionar el tema del peaje. Eso y otros temas relacionados con dimensiones de convoyes y otros gastos más técnicos que son, de alguna manera, entendemos que se podrían solucionar mucho más fácil que el tema del peaje, pero podrían estar vinculadas entre sí por una atribución del gobierno argentino. Yo te digo, esto es como un pasearse por Europa. Vos tenés un coche, alquilás un coche en Madrid y llegás a Londres, pasando por París. Si te querés ir a Roma, después subí otra vez, te vas a París, qué sé yo, cruzás por debajo del Canal de la Mancha y llegás a Londres. Nadie te pide nada, nadie te estorba y vos alquilaste tu coche allá en España. Correcto. ¿Verdad? Y dejás ese coche en Inglaterra, porque es la misma compañía la que se queda con el auto y es la misma compañía que te alquiló el auto en Madrid y recibe el auto en Londres. Y esto en el río es la misma cosa. ¿Por qué vos tiene que subir gente extraña a tu barco, a tu coche o a tu barco en este caso, para manejar si vos sos el dueño de la embarcación? Y además te exigen pagar un fee. No sé si me entendés. Debería ser así. De hecho, que ¿Qué quiere decir eso? conceptualmente el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra trae eso a colación. a colación de que debe existir un práctico de la hidrovía o una bandera de la hidrovía o una embarcación de la hidrovía, justamente para que la integración entre los 5 países a través de la hidrovía sea fluida, sea sin repercusiones sobre el libre comercio, la libre navegación, fomentando el comercio entre los países. Y sobre todo para los países que somos mediterráneos, como el caso de Bolivia y de Paraguay, que dependemos básicamente de esta hidrovía para poder entrar y acceder y salir hacia los mercados internacionales. O sea, los prácticos siguen vigentes. Las banderas, los estados rectores, los prácticos, las legislaciones de cada país. Imagínense la cantidad de documentos que tenemos que subir a bordo de cada embarcación que tiene que transitar por 5 países diferentes. Así es. Realmente es Bueno, algo es la que misma complica cosa que los muchísimo. Yendo al plano futbolístico, es la misma cosa que los árbitros, ¿verdad? Que tienen que ser árbitros internacionales, que son los que manejan la confrontación de los equipos de fútbol. Exacto. Es más o menos así, porque son árbitros. No puede ser el árbitro de Paraguay si Paraguay juega con Brasil, o el árbitro de Brasil si Brasil juega con Paraguay. Tiene que ser un árbitro neutral, digamos. Pero hasta ahora no me cierra eso de que tengan que subirse a una embarcación de Juan Pérez unos personajes extraños para llevar adelante la embarcación, porque eso conlleva también las famosas coimas por debajo de la mesa, las cosas, y hay que darle al tipo pobre, hay que darle algo, pagarle algo, todo eso y se encarece absolutamente todo. Eso no se dice, pero en la práctica se hace.
¿verdad? Porque Yo desconozco si es así porque no lo hacemos, no tenemos la necesidad de ya subir sé, prácticos argentinos a bordo. pero y hasta ahora no entiendo. Entonces, no se suben los prácticos argentinos. La bandera paraguaya no eso es lo que sube. quiero. Esa es mi consulta. ¿Se suben o No, y no te se repito, suben? entonces, la bandera paraguaya No entendí yo. no sube prácticos argentinos. Sí, la bandera boliviana, sí, la bandera Y brasileña. brasilera. Pero en menor medida, porque son mucho menos embarcaciones que las paraguayas. Paraguay tiene un tratado de O sea, 1967. Paraguay no sube prácticos argentinos. No lo sube. No lo Pero sube. antes sí lo hacía. Antes del 67 sí lo hacía. No, que antes del 67. O sea, cuando comenzó toda esta historia con No. Nunca tuvimos la necesidad de, por lo menos en esta era, no tuvimos la necesidad de subir prácticos argentinos a embarcaciones paraguayas. ¿Seguro? Segurísimo. En el tráfico por la hidrovía, eso está estipulado. ¿Y desde cuándo no se suben los prácticos argentinos? Desde 1967, el tratado bilateral entre Argentina y Paraguay. De navegación por el río Paraná y Paraguay. Voy a averiguar un poco, no sé, discúlpame, pero yo me parece que antes se subían los famosos prácticos. Hace poco, no te hablo del 60, sino... Eso sí, hay embarcaciones que tienen bandera boliviana, que están registradas bajo la bandera boliviana de empresas paraguayas o ubicadas o localizadas en Paraguay. Pero son embarcaciones de bandera boliviana, no paraguaya. En ese caso sí, un práctico argentino al entrar a aguas jurisdiccionales argentinas debe embarcar un práctico argentino a esa embarcación. Bueno, y a partir de ahora, redondeando esto, no sé qué sacamos en conclusión, pero a partir de ahora, ¿qué hay que hacer, Raúl Valdés? Porque hay que perseguir de que se disminuya o prácticamente desaparezca ese canon, ese fee, porque no corresponde. Estoy de acuerdo que se hagan los dragados pertinentes de acuerdo a las necesidades de los ríos o del transitar ahí de las embarcaciones. Yo estoy de acuerdo. Sí, eso tiene un costo y qué sé yo, hay que pagar ese costo, pero no una cuestión regular de pagar por cruzar la hidrovía, una cosa que nos corresponde a nosotros también, porque el agua viene de Paraguay o de Brasil del norte y después pasa por Paraguay. Hipotéticamente, si yo digo cortar las aguas, ¿qué van a hacer los argentinos? Se van a quedar sin agua. Y más o menos así es. Si uno se plantea una locura como la que te estoy diciendo, que ya dije antes, pero hay que pelear por esa posibilidad también. Porque nosotros tenemos que pagar algo que nos corresponde, porque el agua nos corresponde a nosotros también. No es que solamente ellos son los dueños del agua. Correcto. Lo que me parece a mí importante destacar es el peso institucional que tiene el acuerdo de la hidrovía, que es un elemento fáctico para el Paraguay, que Argentina intenta de alguna manera debilitar el peso de ese acuerdo. Me parece que cuando las cosas se pusieron muy difíciles, el Paraguay supo cómo sentarse sobre un derecho un derecho genuino de la República del Paraguay, que es se basa en el acceso y en el libre comercio y navegación por esta hidrovía. Dicho eso, desde el momento que Argentina se pone en una posición mucho más negociadora, mucho más abierta, hoy estamos discutiendo sobre las inversiones que realmente son necesarias para poder establecer una tarifa. Y no solamente, de nuevo, no solamente ahí, sino que también acá en el Paraguay, también en Brasil, también con el Uruguay, también con Bolivia, son necesarias las inversiones y esas inversiones deben financiarse a costo empresario. Y eso está claro para nosotros. No, estoy de acuerdo que hay que invertir porque hay que mantener la navegabilidad y qué sé yo, ajustar todos los cruces, los tramos dificultosos, por supuesto. Yo creo que lo peor que podría pasar es no ponernos de acuerdo con la Argentina y que esto vuelva a foja cero, que tenga nuevamente una situación diplomática en el medio. Y no solamente el tema del peaje, sino que el tema de los prácticos, el tema de las dimensiones de convoyes, el tema de un montón de temas que están en la agenda con la Argentina que no avanzaron más desde el momento que este tema del peaje subió a la mesa. Y esos temas realmente afectan a todo el sistema de transporte y de logística. Entonces, si vamos de nuevo a foja cero y perdemos la posibilidad de poder mejorar no solamente la infraestructura del río, sino que también un montón de temas que están en la agenda, me parece que sería fatídico para todas las naciones. ¿Quién es la cara visible de Paraguay en este tipo de negociaciones con la Argentina?
Me hace así el canciller. Yo te voy a decir que el canciller está en otra cosa ahora. Hay un grupo de gente que se aboca a esto, digamos, Sí. específicamente. ¿Cuál es ese grupo? Por supuesto, el equipo de la Cancillería tiene una oficina a cargo de los asuntos de la hidrovía. Así también está en la Administración Nacional de Navegación de Puertos, el ingeniero Julio César Vera Cáceres. Vera Cáceres. Él es la persona que de alguna manera es el par de la autoridad argentina del otro lado, que es la Administración General de Puertos. Y también estamos del sector privado, desde Paraguay, desde Bolivia, desde Brasil, desde Uruguay, sentados para hablar de cuestiones más técnicas con respecto a esta situación. O sea, el ingeniero Vera Cáceres es la cara visible de Paraguay para este tipo de negociación con la Argentina. Es correcto. Bueno, junto con el equipo de la Cancillería que se encarga de los temas de y hidrovía. el equipo de la Cancillería, ¿quiénes son los que conforman el equipo? La viceministra Patricia Frutos es la cabeza de todo el Esta equipo. nueva embajadora que se la ubicó allá en Buenos Aires, que no sé qué cara tiene, la invitamos muchas veces y siempre trató de pasarse porque no tomó en serio seguramente la invitación nuestra, no sé qué pasó. Conta que no la vi en ningún otro reportaje. Esta embajadora, porque Paraguay tiene una embajadora ahora, no sé si sabían ustedes. Bueno, ¿y qué está haciendo respecto a este tema? Porque ella debe de tener la sartén por el mango respecto a este tema que es de interés nacional. De hecho que lo tiene, está muy interiorizada con el tema. Ya tuvimos algunas reuniones con ella. Nos parece que tiene una postura muy firme con respecto a los intereses que tiene el Paraguay y sobre todo está en conocimiento muy detallado de cuál es el trasfondo, cuáles son las cuestiones. Yo honestamente creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores está haciendo un buen trabajo con respecto a eso desde el momento que se defendieron los intereses y se pusieron los puntos sobre las IES. Por ejemplo, recordarás la cuestión con Yacyretá o otras cuestiones relacionadas con Argentina que en su momento sirvieron para justamente frenar algo que nos querían imponer de manera unilateral. Tomá, pagá esto. ¿Y qué me da a cambio? Nada, tomá, pagá. Imagínate lo que fue ese momento, Bruno, y que nos paraban embarcaciones. Claro, una vergüenza. Y me parece que en su momento, a partir de ahí, y que hubo un cambio de administración o de interlocutores del otro lado, me parece que las relaciones diplomáticas mejoraron mucho, por ende pasa a un aspecto o un ámbito mucho más técnico ahora, más que diplomático. Bueno, muchísimas gracias a Raúl Valdés, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Nos expuso la situación de ese relacionamiento bastante peculiar con la Argentina respecto al pago de un canon por parte de las embarcaciones paraguayas de bandera paraguaya cuando cruzan del otro lado, ¿verdad? Y bueno, que debe ser allanado eso, porque vuelvo a insistir, las aguas que tienen ellos son aguas paraguayas también, porque si hipotéticamente cerráramos nosotros, ya pusiéramos un gran murallón, entonces ellos van a quedarse sin agua, ¿verdad? Muy simple el asunto. ¿Y por qué ellos tienen que cobrar y nosotros no a los barcos argentinos que antes ingresaban? Creo que hasta ahora tienen que ingresar barcos argentinos, no puede ser que no ingresen. Y nadie les cobra nada. En fin, yo creo que hay que poner todas estas cuestiones sobre la mesa y a calzón quitado hay que hablar. Y yo creo que esta embajadora, que quiero conocerla, actuando profesionalmente, tiene que tomar el toro por las astas. Elena Felipe se llama ella, es la nueva embajadora que el gobierno nacional propuso ahí al gobierno argentino y ya está hace rato allá en Buenos Aires, ¿verdad? Que me parece muy talentosa, dicen que es muy talentosa. Bueno, pero queremos saber algo de esta señora. Vía Zoom por lo menos podemos hacer una conexión, anotar y vamos a ver si vía Zoom podemos tener algo con ella y sobre el particular que nos dice el rostro visible de Paraguay en la capital argentina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Bruno, y estamos en contacto. Yo creo que va a haber novedades pronto, así es que novedades. Esperemos de que podamos traer
cosas interesantes. Más allá de la bajante, de todas las cuestiones que nos están llevando en este momento, me parece que estamos de cara a una nueva era en la hidrovía y eso es importante también destacar.